buenas tardes. Muchas bendiciones para todos mis hermanos, hermanas, siervos y siervas del Señor, amados del Señor y amadas del Señor. Muy bienvenidas sean. Vamos a estar haciendo un último video. Recuerdan que les había dicho que estamos viendo cómo somos por dentro. Entonces hoy día terminamos con el punto número 10. Vamos a estar viendo el punto número 10, que es autoridad espiritual. Otro de los recursos que el Señor nos dio. Y vamos a estar leyendo el libro de San Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 17. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que la última parte que nos tocaba ver era el punto número 10, y ahora estamos viendo autoridad espiritual. La autoridad espiritual, ¿en qué consiste? La autoridad espiritual consiste en que el Señor traspasa, hace una transferencia espiritual a nuestro espíritu, Entonces Él, de su poder, de lo que Él tiene, traspasó a sus hijos, a los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que primero dice? Estas señales seguirán a los que creen. Requisito número 1, creer. Tenemos personas que dicen: yo no puedo hacer milagro, no puedo sanar, no puedo echar fuera enfermos, no puedo hacerlo, no sé por qué no me funciona. ¿Sabe por qué no le funciona? Tal vez puede ser un motivo porque quizás no cree. Cuando la persona no cree, no puedes seguirle la señal. Por eso Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, requisito número 1, creer que las señales me van a seguir. Luego Jesús dice: en mi nombre. O sea, las cosas nosotros tenemos que hacerlas en el nombre de Jesús. ¿Ya? Así es como funciona el reino espiritual. Y las habilidades y los recursos espirituales que el Señor nos dio, dice que la autoridad espiritual tiene que ser en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Primero, echaremos fuera demonios. Siempre olvido poner esto en silencio, pero ahora sí. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese es un recurso que el Señor le dio a todos los hijos de Dios. Esto significa que cualquier persona recién convertida ya tiene la autoridad y el poder para expulsar demonios. Otra cosa dice: hablarán nuevas lenguas. Tenemos hermanos que a veces dicen: eso era para la iglesia primitiva, eso era para los tiempos pasados, antiguos, para la iglesia apostólica. Pero no, la Biblia dice que también es para nosotros. También dice que es otra bendición que el Señor nos entregó. Otro recurso: hablar en nuevas lenguas. Otra cosa más que el Señor nos promete: que vamos a tomar en las manos serpientes. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros vamos a ir contra el poder del enemigo. Las serpientes, los escorpiones siempre representan al reino de las tinieblas. Y aún así, si fuéramos mordidos por una serpiente, estoy hablando de forma literal, dice la Biblia que no nos hará daño.
Porque también dice, y si bebieren cosa mortífera accidentalmente, o si alguien nos da con malicia algo, por ejemplo, una persona que practica hechicería y usted va a la casa y le ofrece una comida, una bebida, y si tiene una poción mágica para hacernos daño, dice la Biblia, no les hará daño. Y también dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire, todos estos recursos que solamente leímos aquí en el versículo 17 y 18 son para usted y son para mí. No son solamente para algunas personas, no son para las personas que recibieron el don, no. Voy a explicarle algo. Hay cosas que el Señor las da como dones, pero también que las imparte a toda su iglesia. Como por ejemplo la fe. La fe, dice la Biblia, que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe, a cada uno en particular. Entonces, todos nosotros tenemos una medida de fe. Y nosotros tenemos que trabajar esa fe que fue implantada en cada hijo de Dios. Pero también en 1 de Corintios 12 dice que el Señor repartió a cada uno como Él quiso, el Espíritu Santo, y entre uno de los dones está el don de la fe. Entonces, ese don de fe es diferente a la fe que tienen la mayoría de los cristianos. ¿Ya? Entonces, es lo mismo con esto. Hay personas que son muy usadas porque tienen el don de sanar enfermos, de hacer milagros. Pero para la iglesia en general, les fue también otorgado esta bendición y esta autoridad y este poder. También la iglesia, nosotros, todos, cuando hablo de todos, yo estoy hablando del hermano recién convertido hasta el hermano más antiguo, todos, mujeres, hombres, todos, fuimos embestidos de poder. Fuimos dotados con todos estos poderes y con toda esta autoridad que nos fue delegada y traspasada. Entonces, hay algunos, como vimos, son fe, por el don de fe operan, pero para la iglesia en general, nosotros también recibimos todo este poder. Miren, vamos a continuar viendo. Yo tengo algunos versículos bíblicos que anoté aquí en Salmos 91:13. Vamos a buscar Salmo 91:13, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Sé que nunca se apagará su llama. Salmo 91:13 dice así: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Mire, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. El 14 también dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Miren qué bonito. El león y el áspid sabemos que es serpiente, ¿cierto? Y el león en 1 de Pedro, ¿cierto? 5:8 dice: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿cierto? Entonces, aquí está hablando de ese león, que es como león, pero no es un león. Es un león que ruge, que tiene dientes de plástico, porque el verdadero león que habla la Biblia es el león de la tribu de Judá llamado Jesús. Pero aquí, cuando está hablando en el Salmo 91:13 del león, se está refiriendo al poder del enemigo.
Y dice, y el áspid, también nosotros sabemos que el enemigo también es representado como la serpiente antigua, ¿cierto? Dice, hollarás al cachorro del león o al hijo del león y al dragón. Aquí está hablando de los hijos del león, que vienen siendo las personas que se dedican al satanismo y que le rinden culto y pleitesía a Satanás. Dice que nosotros vamos a hollar al cachorro del león y al dragón, que el dragón dice en Apocalipsis que es la serpiente antigua. Entonces nosotros podemos ver que el Señor puso toda la autoridad en sus hijos para ir contra el reino de las tinieblas. Mire, hay una palabra que el Señor le dijo al apóstol Pedro, le dijo el Señor esto: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aquí se está refiriendo y diciéndole que la iglesia es la que va a ir avanzando y las puertas del infierno, porque Hades es infierno, no van a prevalecer, o sea, no van a ganar, no van a vencer a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muchas veces los hermanos y las hermanas tienen el concepto y se imaginan de que Satanás y su reino van siguiéndonos y empiezan a hablar y dicen: ay, es que tengo tantas pruebas, es que el enemigo se me levantó, es que usted sabe, este diablo cochino, y usan tantos términos para referirse al reino de las tinieblas, que prácticamente es como que ellos van retrocediendo y el enemigo va persiguiéndolos y ellos se tienen prácticamente que defender. Yo me tengo que estar defendiendo del enemigo que viene en contra de mí. Pero no es así. Bíblicamente, las puertas del Hades no prevalecerán, no van a vencer a la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros somos los que arrebatamos. Somos nosotros los que arrebatamos las almas que están para ir al infierno. Somos nosotros los que arrebatamos al reino de las tinieblas las personas que están en cautividad. Somos nosotros, la iglesia, los que vamos avanzando. No es el infierno el que nos va persiguiendo y nosotros estamos retrocediendo. Entonces, el Señor, cuando nos habla así, está diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y está confirmando todo lo que hemos estado viendo, que vamos a pisar al león, al áspid, al cachorro del león. ¿Está viendo? Entonces, cuando el Señor habla de que Él nos empodera, que Él es quien a nosotros nos da la autoridad, se está refiriendo literalmente que nosotros como iglesia tenemos todo el poder y toda la autoridad de Dios. Cuando usted le da autoridad a una persona, cuando usted le delega autoridad a una persona, usted le dice: antiguamente era con el anillo real. Antiguamente, ¿qué hizo Faraón? Le pasó su anillo a José cuando quedó al frente de todo Egipto, ¿cierto? Porque eso significaba autoridad. Yo te doy toda la autoridad para que tú hagas con el país como tú quieras. Solamente yo seré mayor que tú en el trono. Pero tú tienes toda la legalidad, todo el derecho, toda la autoridad. Eso el Señor también hizo con la iglesia. Él traspasó todo su poder. Él traspasó toda su legalidad. Nosotros tenemos legalidad. Por eso que Él a nosotros nos enseña y quiere que la iglesia sepa quién es. Quiere que la iglesia tenga una identidad clara. Usted y yo tenemos que tener la autoridad y tenemos que saber quiénes somos. No por nosotros, no por nuestro mérito, no por nuestras obras, por el sacrificio de Jesús, por su sangre,
porque Él venció a la muerte, porque Él venció al imperio de la muerte y al diablo, que dice que tenía el imperio de la muerte. Él venció al diablo, Él venció al pecado, Él venció a la carne. Y Él, su victoria, la traspasó a la iglesia, que somos nosotros. Continuemos viendo. Mire, tenemos también, nosotros, ¿sabe qué? Nosotros somos los aliados del Señor. Nuestro espíritu es el mejor aliado, como les hablé en ocasiones anteriores. Nosotros somos el mejor aliado para el Señor. Más que mi alma, más que mi cuerpo. Mi alma, ¿cierto? Donde están mis sentimientos, mis emociones, muchas veces traicionan a Dios. Y mi cuerpo sigue a quien en ese momento esté tomando el dominio. Supongamos que hay un día que yo vivo en el espíritu y mi espíritu es el que está dominando mi alma. El cuerpo, ¿qué va a hacer? Se va a someter al espíritu. Porque, por poner un ejemplo, ese día decidí ayunar y mi espíritu tomó el mando, el control. Entonces mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. Mi cuerpo no va a comer, mi cuerpo va a estar arrodillado, mi cuerpo va a estar humillándose, mis ojos a lo mejor cuando esté intercediendo van a estar derramando lágrimas, gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque el cuerpo se sujeta. Ahora, cuando el cuerpo se sujeta al alma, es cuando fracasamos. Porque ahí peleamos, andamos con malos pensamientos, andamos con ira, andamos negativamente y nuestro cuerpo nos sigue. Donde nosotros vamos, donde nuestra alma nos lleva, ahí el cuerpo también sigue al alma. Entonces, el Señor quiere que vivamos vidas victoriosas. Como le decía, nuestro espíritu es el mejor aliado y nuestro espíritu es el órgano más noble para servir a Dios. Entonces, nosotros vamos a continuar viendo en Lucas 10:19. Vamos a ver qué nos habla Jesús. ¿Cuál es la autoridad que el Señor nos dio? Lucas 10:19. Aquí lo tengo. He aquí, miren lo que dice el Señor. He aquí, os doy potestad de hollar. De hollar quiere decir aplastar o pisar. De hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Qué lindo! Lo voy a repetir porque me encantó. He aquí os doy potestad. Potestad es poder. He aquí os doy poder de hollar, aplastar, pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor nos dio el poder de pisar, de hollar, de aplastar serpientes y escorpiones, que significan demonios, espíritus malignos, el poder de las tinieblas. Nosotros tenemos el poder. Entonces no se entiende cuando hay hermanos, hermanas que dicen, me voy a cambiar de casa porque cerca de mí vive una bruja. O en mi trabajo hay alguien que tiene relación con el mundo de las tinieblas. Así es que mejor me voy a salir del trabajo. No vaya a ser que me tire un mal, no vaya a ser que me haga daño. Cuando los hermanos y las hermanas piensan que un brujo les va a hacer daño, es porque no leen la palabra de Dios. Porque el Señor a nosotros nos dio el poder. Ellos tienen que temer de nosotros. Ellos tienen que temer de usted. Ellos tienen que huir. Porque dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Entonces, nosotros muchas veces a uno le vienen a decir: pastora, ¿puede orar por mí? Porque fíjese que hay una bruja en mi trabajo que me está haciendo la guerra. O tengo una vecina que es hechicera. Y todos saben que es una mujer poderosa, usada por el enemigo. Usted puede orar y cubrirme. Está bien, uno lo hace. Pero también usted y yo tenemos que saber que ellos tienen que temer de nosotros. Ellos son los que tienen que andar asustados. Porque si usted se mirara espiritualmente, usted vería a Jesús dentro de usted. Y los demonios conocen a Jesús. ¿Qué es lo que hizo el gadareno? Solamente Jesús pisó la arena, bajó de la barca y apenas puso su pie en tierra, los demonios que habían en el gadareno gritaron: ¿a qué vienes a atormentarnos, Jesús de Nazaret? Y los demonios, cuando Jesús estaba en la sinagoga, cuando andaba en las calles, también le gritaban: sabemos que eres el Hijo de Dios, sabemos que eres el Hijo del Altísimo. Y los demonios decían: vienes a atormentarnos antes de tiempo. Porque los demonios son quienes tienen temor de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, usted y yo tenemos el poder. Ellos tienen que temernos, no usted temerles a ellos. Amén. Porque dice la Biblia que Él nos va a dar el poder de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza, toda, no dice algunas. Asimismo sea el brujo más poderoso de Chile. Asimismo sea la persona más consagrada. La Biblia dice que Él nos da toda para hollar toda. No dice solo los demonios más chiquititos ustedes van a hollar. No. El Señor dice: sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Nada. Y nada quiere decir nada. Amén. Continuemos viendo. En Mateo 18 también el Señor habla esta palabra. Dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire qué hermoso. Aquí el Señor está ordenando que nosotros lo hagamos, no que hagamos: Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a este enfermo. Te pido en el nombre de Jesús que sanes a este leproso. Mire lo que dice el Señor: ustedes sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que se llama orar y hay otra que se llama ordenar en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, el Padre, y vamos al tercer cielo, al trono de la gracia, ¿cierto? Como dice la Biblia en Hebreos, que ahora tenemos libre acceso para entrar al trono de la gracia, porque Jesús fue el precursor, fue el que nos abrió camino, que nos preparó camino. Antes nadie podía ir directamente al trono de la gracia, ¿cierto? Cuando el velo fue rasgado, cuando Jesús murió, el velo, dice, fue rasgado de arriba abajo. ¿Cuál velo se rasgó? El velo que unía el lugar santo con el lugar santísimo. Ese velo era muy grueso, eran unas cortinas azules, solo que era muy grueso. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dice la Biblia, se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Porque con esto el Señor mostró que ahora tenemos libre entrada al lugar santísimo. Ahora ya no necesitamos que los sacerdotes o que alguien, otra persona intercesora, venga y presente un sacrificio por nosotros para ser aceptos ante el Padre. Ahora nosotros tenemos la libertad de entrar libremente al lugar santísimo. Cuando nosotros vamos al lugar santísimo,
nosotros oramos porque estamos delante del Padre. Cuando usted está delante del Padre, cuando yo estoy delante del Padre, nosotros no reclamamos, nosotros no vamos ahí a pelear espiritualmente. Nosotros, ¿qué hacemos ahí? Nosotros nos doblegamos, nos humillamos, nosotros ahí nos derramamos ante la presencia del Señor, nosotros nos entregamos por completo. Nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, somos como niños reconociendo que no somos nada, reconociendo que Dios es todo y nosotros somos indignos de Él, pero que la sangre de Jesús nos tiene ahí, por su gracia y por su sangre estamos. ¿Y qué hacemos? Adoramos, alabamos, agradecemos, vamos con ofrendas de gratitud, ¿cierto? Cuando estamos en la presencia de Dios orando, intercedemos por otras personas, pero no vamos con un espíritu altanero o con un espíritu de guerreros. Nosotros cuando estamos en la presencia de Dios somos como, por poner un ejemplo, como ovejitas, como ovejas dóciles, humildes en la presencia de Dios. Ahora, eso es cuando vamos a orar. También lloramos cuando tenemos problemas, cuando estamos sufriendo, le decimos al Señor la situación que cómo nos sentimos, que necesitamos ser consolados, ¿cierto? Todo eso lo hacemos en el trono del Señor, en el trono de la gracia, que dice la Biblia que tenemos libre entrada al trono de la gracia. Ahora, ¿qué ocurre cuando el Señor dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos? Está dando órdenes. Echad fuera demonios. El Señor nos está diciendo: oren a mi Padre y en mi nombre yo les voy a responder que ustedes echen fuera demonios. No, que yo voy a echar los demonios por ustedes. ¿Sabe qué? Eso se llama ordenar. En el mundo espiritual, cuando nosotros vamos a Dios, nosotros oramos. Pero cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a demonios, al poder de las tinieblas, nosotros ahí usamos la autoridad que Dios puso en nosotros y nosotros ordenamos. Nosotros ordenamos a los espíritus, a las enfermedades e incluso al clima que obedezcan. Porque a los muertos que resuciten. Ahora usted me preguntará, ¿pero por qué eso no se ve en estos tiempos? ¿O por qué eso no se ve con frecuencia en los hermanos comunes y corrientes o en las personas ordinarias? Y como que eso tiene que ser una persona extraordinaria para que Dios se manifieste. Simplemente por lo que vimos en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen, simplemente por incredulidad. Por incredulidad. Mire, les voy a enseñar algo también. Cuando el Señor estaba y le trajeron a los discípulos, dice, un joven endemoniado, un joven hidrópico, dice la Biblia, que este demonio al muchacho lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, y los discípulos intentaron expulsar a ese demonio. Y no pudieron. Entonces vino el padre del muchacho y le dice, Señor, traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron expulsar el demonio que está en mi hijo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Este género no sale sino con ayuno y oración. Y por mucho tiempo se ha pensado, y yo también antes lo creía, que
ese género de demonio salía con ayuno y con oración. Pero de antes Jesús le dice a los discípulos, antes de sanarlo, le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Está tratando de incrédulos a los discípulos, a sus discípulos. Entonces cuando Jesús les dice, este género no sale con oración y ayuno, no se está refiriendo al demonio que tenía el joven. Se está refiriendo a este género de incredulidad. No sale sino con oración y ayuno. Y muchas veces nosotros decimos, es que ese demonio no se fue porque aquí vamos a tener que entrar en ayuno y en oración. Mire, eso es muy efectivo. Que nosotros cuando, especialmente las personas que operamos en el mundo espiritual expulsando muchos demonios, constantemente tenemos que estar en una búsqueda. Y constantemente tenemos que estar ayunando y orando. Porque en cualquier momento nosotros nos vamos a ver enfrentados a expulsar demonios. Y tampoco podemos relajarnos. No podemos vivir en pecado, no podemos andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Obviamente las personas que estamos casi siempre expulsando demonios, ministrando sanidad interior y obrando en el mundo espiritual, y no me refiero solo a los que expulsamos demonios, yo estoy hablando de las personas, cualquier hijo de Dios siempre debería estar preparado, porque uno no sabe. En cualquier momento se presenta una oportunidad que vamos a tener que orar por alguien, vamos a tener que ungir a una persona y que no vamos a estar diciendo, espéreme un poquito, si supongamos en la calle alguien se está muriendo, hubo un accidente, nosotros no podemos decirle a esa persona, espéreme, voy a ir a mi casa a orar 1 hora y ahí voy a venir a ungirlo, porque esa persona puede estar a punto de partir a la eternidad y nosotros tenemos que orar, tenemos que predicarle el evangelio, tenemos que hacerlo aceptar al Señor o también orar para que el Señor le sane. Entonces, de hecho, todos los hijos de Dios deberíamos estar siempre preparados para las cosas espirituales, porque uno no sabe, en cualquier momento las personas necesitan de nosotros, los hijos de Dios. Más bien dicho, necesitan al Señor. Y nosotros somos su expresión. Entonces, el Señor, ¿a través de quién opera? A través de nosotros, a través de la iglesia. Pero estaba hablando de que cuando los hermanos dicen, vamos a tener que ayunar y orar, porque ese género no sale sino con oración y ayuno. No se refiere a eso. Jesús estaba refiriendo el género de la incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Entonces muchas veces, hermanos, hermanas, hijos del Señor, tenemos que orar y ayunar para que ese género de incredulidad que a veces está en nosotros salga. Y así tal vez vamos a comenzar a ser efectivos en el reino de Dios. Y por eso Dios tal vez no se ha manifestado en mi vida, no se ha manifestado en su vida como Él quiere hacerlo. Como Él siempre ha deseado y ha anhelado hacer. Usar a su iglesia, usar a sus hijos. Usted no necesita un título, usted no necesita ser obispo, pastor, misionero, evangelista, maestro, predicador. Usted no necesita tener un cargo para ir contra el reino de las tinieblas, para expulsar demonios, para resucitar muertos. Cualquier hijo de Dios puede hacerlo. Cualquier persona que esté sometida al Espíritu Santo. Amén. Y lo que vimos al principio, cualquiera que crea. Vamos a continuar. Miren, vamos a ver en Juan 14 qué es lo que el Señor nos habla. Juan 14, 11. También el Señor nos da otra enseñanza. Ya vamos a estar terminando. 14, 11.
No, me equivoqué. No, era 14. No, perdón, era Marcos 3:15. Marcos 3:15, veamos qué dice. Y que tuviesen autoridad. Mire, vamos a leer desde el 13. Es la elección de los 12 apóstoles. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, aquí nuevamente podemos ver, esto el Señor lo hizo con los apóstoles. Pero nosotros sabemos que también esa autoridad es traspasada a nosotros, porque nosotros en ese tiempo no existíamos, no habíamos nacido. Pero nosotros tenemos que continuar la obra que el Señor no terminó. Usted sabía que, yo creo que ya lo había oído, el libro de los Hechos de los Apóstoles es más bien el libro de los Hechos del Espíritu Santo, más que de los apóstoles, porque el Espíritu Santo es el protagonista en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es quien opera a través de la iglesia, Y el Espíritu Santo aún está en esta dispensación de la gracia con la iglesia, con nosotros. Y el Espíritu Santo aún continúa moviéndose. Entonces el libro de los Hechos todavía no se cierra. ¿Sabía usted? Nosotros vemos en la Biblia y vemos que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, solo que el libro de los Hechos del Espíritu Santo aún no se cierra, porque sigue operando a través de usted, a través de mí y a través de la iglesia completa a nivel mundial. Bueno, y por último, quiero compartirles en Efesios para que veamos qué es lo que el Señor nos habla en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 22, dice así. Dice así: y sometió todas las cosas, imagínense lo que dice aquí. Voy a leer, sabe que voy a leer un poquito más de arriba para que puedan entenderlo. Del 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, grábese esa palabra, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está diciendo que Él quiere que nosotros primeramente oremos pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? En el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a que Él nos llamó y cuáles son las riquezas, fíjese las palabras que está usando el apóstol Pablo, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando de que Él nos entregó una herencia. Nosotros quiere que Él sepamos cuál es esa herencia, las riquezas de gloria. Primero está diciendo que Él nos llamó y nos entregó unas riquezas de gloria y una herencia a los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Imagínense. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Dice, para con nosotros, los que creemos. Ve nuevamente. Requisito número 1, creer. Para ser empoderados y para ser usados con la autoridad y con todos los poderes que el Señor nos entregó.
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Todo el poder es, y la operación del poder es de quién, es de Él, es de su fuerza, no son mis fuerzas, ¿ya? No son sus fuerzas, no es la fuerza de la iglesia. La cual, el 20, estoy en el 20, dice, la cual operó en Cristo, primeramente, resucitándole de los muertos. Ese poder que hizo, operó en Cristo y resucitó a Jesús de los muertos. Luego dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder lo sentó en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? El 21. Sobre todo, me gusta esa palabra, todo, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, todo ese poder es sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Ahí está hablando de potestades, está hablando de principados. ¿Cierto que también la Biblia habla de que nosotros tenemos el poder sobre todo principado y potestad porque Jesús nos puso sobre ellos? Y fíjese, aquí está en el 22 lo maravilloso. Y sometió, ¿qué quiere decir? Sujetó. Sometió, dejó bajo autoridad todas las cosas. Imagínense lo que dice aquí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de los pies de Jesús. Y lo dio después que sujetó todo, principado, potestad, señorío, no solo del siglo de ese tiempo, sino que del venidero, que es el que estamos viviendo ahora y el que quizás venga un poco más si el Señor no viene antes. Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. O sea, todo ese poder que resucitó a Jesús, que lo puso y lo sentó en los lugares celestiales, que lo hizo Señor de todo principado, señorío, autoridad, poder, no solo del siglo que pasó, sino de este siglo y del venidero. ¿Qué dice la Biblia? Él lo puso bajo sus pies y luego fue y es como que nos entregó todo en bandeja. Para hablar más o menos como hablamos los chilenos, me puedan entender. Lo entregó ¿a quién? Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué quiere decir que lo dio por cabeza? Cuando el Señor habla en Deuteronomio que Él quiere que seamos cabeza y no cola. Está diciendo que nosotros vamos a ser quienes vamos a liderar, quienes vamos a gobernar. Que nosotros somos los que vamos a tomar las decisiones. Eso quiere decir cabeza, porque ¿de dónde salen los pensamientos? A ver, ¿de dónde sale? ¿Dónde está nuestro centro? ¿Cierto? Hablemos de nuestro cuerpo. ¿Dónde está el centro o el comando de todo lo que nosotros hacemos? Está en nuestra cabeza porque está en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿cierto? Y de la cabeza, el cerebro da las órdenes para que movamos las manos, para que respiremos, para que corramos, para que evitemos si vamos a tener un accidente, mover las manos, saltar, evitar un hoyo. En fin, ¿quién es que comanda nuestro cuerpo entero? Es la cabeza, porque ahí está el cerebro. Y el Señor dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. O sea, nosotros somos ahora, como Él está, Jesús ya volvió al cielo. Ahora, ¿quiénes somos los que dirigimos? ¿Quiénes somos los que tomamos las determinaciones en el mundo espiritual? ¿Es Satanás? ¿Son los brujos?
¿Son los satanistas? ¿Son los principados y potestades del reino de las tinieblas? ¿Qué dice acá? ¿Lo dio por cabeza a quién? A la iglesia. A usted y a mí. A usted y a mí. Y mire, el 23. Porque la iglesia es la cual es su cuerpo. Nosotros sabemos que Jesús es la cabeza, ¿cierto? Y nosotros somos el cuerpo. Es su cuerpo. ¿Y qué más es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de Dios. Ese es el valor que Dios le da a la iglesia. Ese es el valor que Dios le da a usted, que Dios me da a mí. Somos la plenitud de Dios. ¿Para qué? ¿Para sentirnos los regalones, los preferidos, los favoritos? ¿Para volvernos ególatras? No. Para pisar sobre toda cabeza del enemigo, sobre todo escorpión, sobre toda serpiente, para dar órdenes a las enfermedades, para dar órdenes a los demonios. Cállate, demonio. Fuera, te expulso, ándate, enfermedad, sal de ese cuerpo. Muerto, resucita. Pero recuerde que todo tiene que comenzar con creer. Y si ese espíritu, ese género, aún está en usted, ya sabe lo que enseñó Jesús. Ese género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Que el Señor les bendiga grandemente. He culminado hoy día con este estudio que también se lo mandé para mis hermanos de Brasil. Cómo somos por dentro. El punto 10 les dije que era un poquito más extenso y que por eso yo lo iba a dejar solamente para el último. Entonces voy a recordarles, para los hermanos que quizás van a ver este video, que hemos estado viendo cómo somos por dentro del momento que nos convertimos al Señor. El Señor nos dio todos estos recursos espirituales. Cómo somos por dentro quiere decir cómo es nuestro espíritu. Mire, número 1, el Señor nos dio un espíritu nuevo. Ezequiel 36, 26. El Señor nos dio vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12. El Señor nos dio naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4. Somos la habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17 y 23. El Señor colocó dentro de nosotros la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón, en Hebreos 8, 10. El Señor nos dio la unción del Santo, Primera de Juan 2, capítulos 20 y 27. El Señor colocó dentro de nosotros también la mente de Cristo, Primera de Corintios 2, 16. El Señor también nos dotó con dones espirituales, Primera de Pedro 4, 10. El Señor colocó dentro de nosotros el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Y por último, el Señor nos dio autoridad espiritual, que les di muchos textos, pero nos vamos a quedar con Marcos 16, 17 y 18. Ahora que tenemos todos estos recursos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahora que ya sabemos, porque si usted quiere, a lo mejor llegó ahora al final, a este último video, usted puede ir asistiendo a los anteriores y va a poder ver todos los recursos espirituales que el Señor colocó y dio a su iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a orar y vamos a pedir al Señor: Señor, yo quiero operar con todo el poder que tú me diste. Yo voy a tomar mi vestidura espiritual. La vestidura espiritual es cuando usted, una persona, hablemos de una persona de la Fuerza Armada. Hablemos, a ver, más simple, de un carabinero. Un carabinero que se viste con su ropa de carabinero y le ordenan que vaya a dirigir el tránsito. Ese carabinero,
cuando está vestido con su ropa, con su uniforme, él hace parar un vehículo y el vehículo para. ¿Por qué? Porque él representa la autoridad. Y como él representa la autoridad, aunque sea el camión más grande, el chofer va a tener que frenar porque el carabinero está haciéndole un signo de pare, ¿cierto? Aunque el camión sea enorme. ¿Por qué? Porque él está vestido con la ropa de policía. Ahora, si este mismo carabinero llega a su casa y se coloca su ropa normal de civil y dice, voy a ir a dirigir el tránsito, y va con su vestimenta normal de civil, el carabinero se va a parar, puede venir ese mismo camión y lo más probable es que lo atropellen. Lo más probable que no lo respeten. ¿Por qué? Porque no están viendo en él la vestimenta de autoridad que representa a la policía para parar el tránsito. Nosotros somos iguales. Nosotros tenemos que vestirnos nuestras ropas espirituales, las ropas de la autoridad que el Señor nos invistió. Por eso el Señor dice, seréis embestidos de poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted que ya fue embestido, usted que ya recibió el Espíritu Santo, usted que ya fue lleno del Espíritu Santo, usted ya fue embestido. Entonces usted, para el reino de las tinieblas, usted, para los espíritus inmundos, para los demonios, usted ya está vestido. Es solamente usted decir, detente, no avances, sal fuera, cállate. ¿Se da cuenta? Entonces ya estamos embestidos de poder. Ya tenemos todas las riquezas, todos los recursos, todo el poder, toda la autoridad para ir y salir al mundo a enfrentar al enemigo y darle toda la gloria a Dios por lo que Él va a comenzar a hacer en su vida. Dele toda la gloria al Señor. Nunca le robe ni un poquito de la gloria al Señor, porque el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo soy un Dios celoso. Entonces usted le da, el Señor lo va a usar, comience a operar en fe, comience a operar, salga y comience a echar fuera demonios, salga y comience a orar por los enfermos, comience a operar en el poder y en la autoridad que el Señor le dio. Y va a haber el respaldo de Dios, porque el mayor respaldo, ¿sabe cuál es? Su palabra. Ese es el mayor respaldo. Él lo dijo y la Biblia dice que Dios no es un Dios que mienta ni que se arrepienta, ni como hijo de hombre que se arrepiente. Si Él lo prometió para su iglesia, si Él nos dotó, si Él nos dio la herencia, si Él nos dio esa riqueza, ahora es solamente usarlo, creerlo y usarlo. Sean grandemente bendecidos y con la ayuda del Señor nuestro próximo estudio va a ser más breve, pero voy a hablarles de las capacidades de nuestro espíritu humano. ¿Qué podemos hacer con nuestro espíritu? ¿Para qué el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo? Así que sean grandemente bendecidos y hasta aquí va a llegar este video. Amados del Señor, amadas del Señor, mire, yo no veo quién me está dando like, yo no veo quién me está hablando, solamente aquí me alcanzo a ver un abrazo de mi hermana Evelina. Muchas bendiciones a mi hermana Evelina y a mis hermanos que quizás me dieron curtir, estoy hablando portugués, que me dieron like, a mis hermanos que asistieron y que van a asistir después y que se van a conectar después. Un abrazo gigante y sean tremendamente bendecidos y usados por el Señor. Amén.